92.9 Radio La Clave. Lo comentábamos comenzando el programa, la región metropolitana va a pasar a fase 4 este sábado, o sea, mañana mismo. Decisión en que las vacunas han tenido un peso muy importante. Y uno que tuvo que ver al comienzo con el proceso de importación de estos medicamentos fue el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien en la actualidad es candidato a senador en cupo Evópoli por la región metropolitana. Conversamos a esta hora con don Jaime Mañalich. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido, Jaime Mañalich. Bien, gracias. Vacunados. Vacunados ambos. Pase de movilidad en mano. Qué bien. Jaime, cuéntanos un poco, porque, oye, esto es historia, un poquito, para saber, porque a ti te tocó la época más inicial y más dura no sé si la más dura de la pandemia, pero por lo menos la inicial, donde hubo que tomar las primeras decisiones, que el estado de catástrofe, que en fin. Pero el proceso de conseguirse vacunas, una vez que ya estuvieron desarrolladas, tengo la idea de que no participaste tú. ¿Por qué no nos cuentas la historia cómo fue eso? Porque yo creo que tú ya no estabas de ministro, ¿no? Y en la introducción que hicimos te ponemos como parte del proceso de conseguir vacunas. O unos contratos previos para cuando se hubieran desarrollado. Porque todo el crédito en general se lo han dado a la Católica, al rector, y a los vínculos con Sinovac, ¿cierto? Cuéntanos un poco así, aclaremos la historia. O sea, la verdad es que mucha gente tiene mucho mérito en tanto los laboratorios que desarrollaron estas vacunas a una velocidad nunca vista antes en la historia. Un proceso normal de vacuna toma entre 8 y 10 años para poder desarrollar. Y eso explica por qué muchas enfermedades ha costado en el pasado tanto controlarlas, en la medida, ¿no es cierto?, en que ha habido una demora para desarrollar vacunas efectivas o las vacunas han tenido que modificarse. A la pregunta concreta, el gobierno de Chile apostó muy tempranamente a la posibilidad de contar con vacunas en un plazo relativamente breve. Voy a decir breve para los estándares que estábamos hablando. Nunca, cuando hablábamos de esto al principio, estamos hablando de abril del año 2019, 2020, nunca pensábamos que iba a ser incluso tan rápido. Y lo que se decidió, yo era ministro, por supuesto, todavía en esa época, fue, usando una palabra a lo mejor inadecuada, apostar radicalmente a la hipótesis de que tendríamos vacunas luego. Era una hipótesis forzada además porque, como ustedes saben, había habido brotes de virus similares al SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19. Estoy hablando de SARS el año 2003, de MERS el año 2013, enfermedades muy graves, infecciosas, con alta letalidad, también producidas por otros tipos de virus corona o coronavirus, y no se habían desarrollado vacunas. Y bueno, se hizo esta apuesta, se hizo con 4 laboratorios, fundamentalmente en la opinión que tenía yo, de que eran laboratorios con los cuales teníamos largas relaciones de confianza, de compra de vacunas, y estos son los laboratorios Sinopharm en China, Pfizer, AstraZeneca en el Reino Unido y Johnson & Johnson. Estos laboratorios desarrollaron diferentes modos de vacunas en plataformas de fabricación distintas, y en definitiva, salvo Johnson & Johnson o Janssen, que ha sido un poquito más atrasada, todas los otros 3 y otros que nosotros no, Moderna, por ejemplo, que no tomamos contacto inicialmente, fueron capaces de desarrollar vacunas bastante rápido. Y esta apuesta no es una apuesta de decir, oye, ¿qué les parece? Sí, significó compromisos muy concretos que se empezaron a tomar en ese momento. En primer lugar, poner dinero chileno en estos laboratorios para que contribuir al desarrollo de sus plataformas, o sea, hacer contratos con dinero fiscales. Y en segundo lugar, permitir o ayudar que a través de distintas instituciones universitarias chilenas, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, entre otras,
se pudieran hacer los experimentos de campo con estas vacunas. Y de hecho, en los informes de estas vacunas para su aprobación por agencias internacionales, los datos de Chile han sido muy destacados. En ese contexto, la dinámica de las vacunas ya estaba lanzada, por así decir, y decidida. No fue un tema de gran relevancia comunicacional, porque en ese momento estábamos con otras urgencias, pero se encargó al subsecretario de Relaciones Exteriores, Yáñez, que coordinara, dirigiera esto, y lo hizo con mucho éxito. Y por un lado tenemos el éxito de las vacunas y todo el proceso que ha seguido hasta hoy, positivamente en evaluación, sin duda. Pero también quería hacerte una pregunta respecto a tu evaluación hoy día del toque de queda, porque uno entiende que es una medida que en su inicio tenía todas las razones del caso, especialmente con la incertidumbre del comportamiento del coronavirus, su propagación y la necesidad de cuidarnos, etcétera. Pero ¿qué evaluación tienes hoy día a la distancia, al paso del tiempo, de su utilidad y su modo de operar hoy día, como en falta de fiscalización, a mi haber, que permita que tenga el peso que debería tener en términos de búsqueda del control de la pandemia? Lo primero que se hizo muy precozmente en Chile, antes que otros países, fue dictar la primera semana de febrero del año pasado una alerta sanitaria. Esta alerta sanitaria es un instrumento del Código Sanitario que permite, ¿no es cierto?, tomar muchas de las medidas que conocemos, o sea, decretar cuarentena, cierre de los aeropuertos, aislamiento, en fin, vigilancia, testeo, el uso de las residencias sanitarias. Todo eso está amparado en el Código Sanitario sin necesidad de un estado de excepción constitucional. Evidentemente, dado el tema de memoria de derechos humanos en Chile, dictar un estado de catástrofe o de excepción constitucional fue una cosa que reflexionamos muy intensamente con el presidente, pero al final vimos que era necesario, para un buen manejo de la pandemia, complementar la alerta sanitaria con un estado de excepción constitucional, el estado de catástrofe, que fue renovado a principios de este año con el avenimiento o con la aprobación del Congreso. Esto permitió, por ejemplo, que el Código Sanitario permite que la autoridad, los CEREMI, diga: mire, usted tiene que estar aislado en su casa de 10 de la noche a las 5 de la mañana. Pero la verdad es que no había ninguna manera de implementar eso sin el estado de excepción constitucional y el complemento, que es el toque de queda. De la misma manera, todo el esfuerzo logístico de trasladar respiradores, trasladar enfermos, etcétera, requería tener las Fuerzas Armadas ayudándonos. Y por eso, ¿no es cierto?, el estado de excepción fue complementario a esta alerta sanitaria. En mi opinión personal, corresponde renovar el estado de catástrofe, de excepción constitucional a fines del 30 de septiembre. No tengo claro que valga la pena hacerlo, y desde luego tengo claro, dada la situación epidemiológica de Chile, que no vale la pena mantener el toque de queda. Y desde luego no vale la pena mantenerlo homogéneamente en todo el país. O sea, hay regiones donde hoy día claramente no se justifica porque prácticamente no hay casos, como hay FEN. ¿Y cuál es la razón por la que se sostiene, crees? Yo creo que hay una estrategia nacional de toque de queda, y en segundo lugar, una suerte de falta de confianza en que el tema fundamental de control de la pandemia sigue siendo evitar los hacinamientos, o sea, reuniones de mucha gente sobre los aforos simultáneamente, lo que ocurre normalmente en horas de la noche. Claro, pero eso es medio paradójico si uno ve que estamos pasando a fase 2 mañana en toda la región metropolitana, fase 4, perdón. Pues claro, por eso digo, yo creo que hay que avanzar en la disminución del horario, no creo que haya que decir de un día para otro. Por regiones, me parece que algunas regiones deberían ya, evidentemente, estar sin toque de queda, y perdón que vuelvo a insistir en el ejemplo de Aysén, que la región metropolitana, que es una región tan intensamente poblada, me parece que lo apropiado es ir rápidamente redisminuyendo el horario del toque de queda, manteniendo cierto control
de las horas de la noche respecto a estas posibilidades de hacinamiento, pero uno se imagina que de aquí a las fiestas patrias, por decir una fecha, normalmente el toque de queda no debería existir si los datos de contagio, los datos epidemiológicos se mantienen tan bien como lo son ahora. ¿Y qué se hace con la reflexión de muchos que esto puede ser una medida que también tenga que ver con un control social? Recordemos que nosotros venimos de una situación de revuelta social previa a la pandemia y ya cuando se extiende a este nivel el tiempo de toque de queda hay muchos que se especula de esto, ¿no? Inevitablemente. Sí, yo lo considero inevitable, pero también abono a que, como se sabe, alguien que es sorprendido deambulando, digamos, en la calle durante horas del toque de queda no puede ser perseguido penalmente, de acuerdo a la determinación de la Corte Suprema. El artículo 318 no se puede aplicar, del Código Penal, pero no se puede aplicar. Entonces, en la práctica, lo único que mantiene el día el toque de queda, que como ustedes bien decían, es una medida más de papel que de realidad, porque mucha gente anda en la calle durante las horas del toque de queda. Me parece que el énfasis es lograr que la gente comprenda que no puede reunirse sobre los aforos máximos sin mascarilla, bailando, gritando, en asado, en fin, porque eso significa eventualmente brotes de contagio de la variante Delta, que ya sabemos que llegó a Chile. Pero su pregunta es válida, esta es un equilibrio bien difícil y como le manifiesto, yo soy partidario de ir reduciendo rápidamente el toque de queda segmentado por regiones, en el sentido de que aquellas regiones que todavía tienen un número más relevante de casos o hay brotes de variante Delta, como ha ocurrido, vayan más lentos, y otras donde esto ya no es un problema sanitario, no hay un problema sanitario con que obliga al toque de queda a levantarlo lo más rápido que se pueda. La recuperación de las libertades personales, ¿no? Estamos conversando con Jaime Mañalich, exministro de Salud. También es candidato a senador por Evópoli, ¿no? Por cupo Evópoli, por la región metropolitana, Jaime Mañalich, ¿no? Exactamente, yo voy como independiente en un cupo Evópoli, por la ley de elecciones, ¿no es cierto?, para la elección de senadores parlamentarias del 21 de noviembre próximo. Yo sobre eso quería preguntarle, Jaime Mañalich, porque te hizo alguna vez, bueno, usted es famoso por las buenas declaraciones, ¿no? Buenas cuñas. Los periodistas nos gusta conversar con usted porque siempre tira buenas cuñas. Oiga, pero hizo una que fue muy controvertida y que le pegaron mucho en su momento cuando era ministro. Y algunos dicen que fue como su primera pasito para salir del ministerio, para que lo sacaran, cuando dijo: hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia. Esa frase le puede jugar en contra, ministro, porque siendo senador, exministro, siendo senador, hay que conocer la realidad, hay que tener calle. Sí, yo reitero esa afirmación con mucha fuerza. No estoy dispuesto yo no tengo experiencia política, no he hecho nunca una campaña, es primera vez que me someto a una elección popular. Ahí se va a topar entonces con ese hacinamiento. Y ese hacinamiento yo lo conozco muy bien. Lo que me resulta pasmoso es que la inmensa mayoría de la gente en Chile no lo conozca. Y la frase a la que usted hace alusión está en el contexto de que cuando la epidemia, pandemia, en fin, el brote de coronavirus en la región metropolitana empezó a llegar a los barrios más vulnerables y los salubristas recomendaban medidas de cuarentena, confinamiento estricto. Yo quise estar seguro de que los lugares de los que estábamos hablando eran capaces de hacer ese confinamiento y por lo tanto fui a visitar lugares que yo había visto hace 3, hace 5 años, y esos lugares, estoy hablando del barrio Yungay, de comunas del sector poniente de Santiago, de la comuna de Estación Central, no tenían nada que ver con lo que los papeles decían o lo que yo había visto en los últimos años, en el sentido de que lugares donde se decía que vivían 20 personas, en realidad vivían 100. Y recorrer esos lugares, y eso es terriblemente doloroso, porque nadie sabe cuál es la realidad, nadie sabe cuál es la realidad de hacinamiento que se vive hoy día
en sectores marginales de Chile, donde uno va a un CITE y estoy hablando de refugiados haitianos, muchos de ellos ilegales, por ejemplo, están en una pieza, viven 5 personas, 4 colchones, una cocinilla, ¿no es cierto? Y nosotros íbamos a decir desde La Moneda, ustedes tienen que estar en cuarentena y aislados y no pueden salir a ninguna parte. Eso es utópico. Y así lo dije, y lo dije dentro del gobierno y fuera del gobierno, porque la estrategia que necesitábamos, y se hizo así, fuera de residencias sanitarias, o sea, lugares con alto costo, por supuesto, hoteles, residencias, lo que fuera, donde esta gente se pudiera trasladar y hacer sus confinamientos mientras duraba los contagios que tenían entre ellos, ¿no es cierto?, por SARS-CoV-2. Claro, pero es una frase que no deja de doler, y sobre todo cuando usted plantea que nadie sabe. A mí me parece que el nadie es una palabra muy absoluta. Yo creo que muchos sí lo saben. Lamentablemente hay una desconexión con esa realidad que duele y que afecta mucho. Sin duda, la medida de tomar las residencias como salida de estos hacinamientos para evitar los contagios es una medida favorable en ese caso. Pero ¿cómo se avanza en esta desigualdad y en esta desconexión con esa realidad que una pandemia pone a la vista? Sí, yo insisto en que en el nadie sabe, porque hay gente que habla, que dice discursos, pero en realidad no ha ido a meterse a las bordes del río Mapocho a ver cómo está viviendo la gente en realidad. Pero en lo concreto, esa es mi pregunta. Cuando eso sí está a la vista, y yo insisto, el nadie me parece muy amplio, ¿cómo se avanza? ¿Cómo salimos de ahí? Sobre todo hoy día cuando usted está en una candidatura senatorial. Macarena, le quiero insistir, nadie sabe. Y hay que hacer un levantamiento para la agenda social muy, muy claro respecto a cuál es la situación real de vulnerabilidad y de pobreza y de miseria en Chile hoy. No la que dijo un ministerio hace 5 años, no la que dijo una encuesta hace 8 años, no el fraseo que le preparan a un senador para que lo repita como loro en la sala, sino que en la realidad hay que ir a ver. Claro, es que eso es lo que yo le quería acotar. En la realidad hay personas que sí lo saben y lo viven a diario. La diferencia es que quienes hacen las políticas públicas quizás tenían esta desconexión importante, por lo tanto, sí me parece muy relevante lo que está diciendo usted, hacer hoy día un catastro real de esta ¿Y el Ministerio situación de Desarrollo Social, Jaime Mañalich, no tiene cifras actualizadas? O sea, respecto, y lo digo claramente, respecto a la necesidad de montar medidas de confinamiento, de cuarentena, no solo la pregunta que tienen, la respuesta que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, oye, en este barrio hay corriente eléctrica, ¿cuánta gente vive en promedio, qué sé yo? ¿Hay alcantarillado? Esas preguntas están respondidas. Pero hoy, durante los últimos años, nosotros hemos tenido 500.000 de inmigrantes que ha llegado a Chile y que vive en condiciones, muchos de ellos ilegales, vive en condiciones extraordinariamente deplorables. Y para ellos el brote de la pandemia significa un riesgo mayúsculo porque no tienen ninguna posibilidad, ni los recursos económicos, ni a veces las ayudas sociales, porque no están identificados como personas, como objeto de políticas sociales, y lo hemos visto en la vacunación. O sea, cuando llegamos en operativos a vacunar, y se llevan, y ustedes son testigos como medios de comunicación, X número de vacunas, resulta que las personas que había que vacunar ahí eran el doble, porque nadie sabía que vivía el doble o estaba alojando ahí el doble de personas. Y en ese sentido, yo creo que tenemos una deuda enorme en el sentido de identificar los niveles de pobreza que hay en Chile en este momento y actuar con una política consonante con eso. Jaime Mañalich, cambiando un poco, quedándonos en la pandemia y en su rol como cuando fue ministro, ¿no? Y se criticó mucho algunos precios que aparecían o aparecen, todavía no hay una definición final, ¿no? Una evaluación final, pero aparecieron en su momento como excesivos, pagados por el Estado de Chile para instalaciones, para atender gente.
Por ejemplo, espacio riesgo. Se criticó mucho que era una enorme cantidad de plata completamente innecesaria, que no tenía las condiciones, el espacio para eso. Eso es una cara, pero por otro lado, el Ministerio fijó precios en virtud del estado de catástrofe, que le da atribuciones de fijar precios para que la red privada apoye a la red pública. Y ahí se fijaron precios bastante más bajos que los de tarifa del sector privado. Entonces esto tuvo como de dulce y de agraz. ¿Por qué no nos cuenta su visión de cómo funcionó este sistema interconectado? Llamémosle de una forma como si fuera sistema eléctrico, ¿no? Este sistema interconectado entre el sistema público y privado de salud, la fijación de precios, cómo se portaron los del sistema privado, ¿cumplieron? ¿No cumplieron? Porque yo lo que sé, por ejemplo, que la Clínica Las Condes quiere, del cual usted fue gerente general hace años, quiere cobrarle al Estado por el diferencial que no le pagó por la tarifa fijada en virtud del estado de catástrofe. ¿Por qué no hace una evaluación de lo que se pagó bien, se pagó mal? Es decir, en ocasiones en exceso, en ocasiones bien. Usted como ministro, cuando fue ministro, por supuesto, no se haga cargo de lo que vino después. ¿Aló? ¿Ahí nos escucha? Sí, le digo, ¿le puedo contestar? Sí, ya? por supuesto. Por su pregunta. Sí. Fue con introducción. Sí, fue un discurso en realidad. En primer lugar, usted repite un fetiche que es falso. Por espacio riesgo no se pagó en exceso. Cuando la gente de espacio riesgo dijo queremos un segundo contrato adicional al primero, yo me negué, denuncié el tema a la Contraloría y la Contraloría definió exactamente lo que se debía y no se podía pagar y no se pagó un peso de más. En segundo lugar, respecto a los precios privados, efectivamente el mérito del estado de excepción que permite el goce público de bienes privados, de bienes que pertenecen a personas naturales o sociedades, para el fin de una catástrofe mayor, efectivamente yo hice un decreto de unificación de la red público-privada y fijé los precios. Y estos son los precios que se pagaron a todas las prestaciones, precios mucho menores que los que estas mismas instituciones esperaban. Todas tuvieron un comportamiento ejemplar, suscribieron los contratos y como usted dice, hay una institución que dijo yo no me conformo con estos precios, a pesar de que recibió los enfermos, no me conformo con estos precios y de acuerdo a la ley de excepción de estados constitucionales, está en su derecho de pedirle al Estado que le pague más. Ya la Contraloría determinó lo que había que pagarle, que es lo que habíamos convenido en el decreto que comento, ¿no es cierto? Y bueno, ahora hay un juicio que está autorizado, por así decir, validado por la ley de estados de excepción constitucional, en el cual el Consejo de Defensa del Estado va a defender los intereses del Estado y evidentemente esta institución va a reclamar más dinero. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que lo que va a terminar resolviéndose es lo que definió la Contraloría, que es que se debe pagar los precios que yo fijé en un decreto en el mes de marzo del año 2020. ¿Funcionó bien el sistema de interconexión, por llamarlo de una forma que yo no sé cómo se dice técnicamente, del sistema público y privado? Nunca el sistema hospitalario chileno había funcionado con ese nivel de integración. El ministro de Salud de la época, Salvador Allende, con el terremoto de Chillán, vio en eso un anhelo de generar un solo sistema de salud y no repartir. Eso no fue posible. Cuando se creó el Sistema Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud, quedaron una gran cantidad de instituciones que después incluso crecieron fuera del Sistema Nacional de Salud. Es primera vez que se logra una integración en la cual efectivamente el Ministerio de Salud toma el control estrictamente, o sea, dice, aquí van a poner tantas camas, si ustedes necesitan yo voy a poner los respiradores, van a funcionar de esta manera, voy a poner el oxígeno, les voy a pedir esto, les voy a pagar esto, y creo que esto es muy importante porque genera un precedente. O sea, insisto, aquí hay una pregunta importantísima porque esta ha sido una experiencia de aprendizaje. O sea, ¿podemos seguir con un sistema de salud disgregado,
a la hora de atender a quienes los necesitan, entre un mundo público y privado, cuando tenemos la prueba que durante más de un año se funcionó coordinadamente entre hospitales de Fuerzas Armadas, hospitales mutuales, hospitales privados y hospitales públicos. ¿Para qué? Para lograr que a nadie le faltara un recurso en el que se le iba la vida. Y en ese sentido Chile, yo no puedo decirlo porque sería soberbio, pero desde el punto de vista internacional es reconocido como uno de los países que ha dado una mejor respuesta sanitaria a la emergencia producida por el COVID. En este sentido, entonces, evaluamos a positivo este sistema de interconexión que plantea Federico. Ya son las 9:06, don Jaime, le agradecemos esta conversación, ya la tenemos que cerrar por la hora, se nos hizo corto, volveremos a hablar en otro momento, sin duda. Que tenga un buen viernes y también un buen fin de semana. Que estén muy bien, gracias. Muy buen fin de semana, Jaime Mañalich. Bueno, y así nos vamos a la segunda pausa de esta mañana, pero antes contarte de Copeuch. Es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socios y socias que te apoya con un crédito de consumo donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganan. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Y aquí en la 92.9 seguimos haciendo el mostrador en La Clave. Quédate que en minutos volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.